Bueno, hoy estamos en la segunda parte de esta meditación, de este estudio, de esta enseñanza sobre el Espíritu Santo. El domingo pasado estuvimos hablando mucho sobre la posición y la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Que es una persona, que es Dios mismo. Y también estuvimos explicando su posición en la Trinidad y las funciones, su obra en la creación. ¿Qué función tuvo el Espíritu Santo en la creación? Y su obra en la salvación, de cómo el Espíritu Santo obra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres en la Trinidad, están implicados en la obra de la salvación. Lo estuvimos viendo un poco. Y estuvimos viendo también un poco de la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Cómo fue necesario que Jesús mismo, el Hijo de Dios, estando en la tierra como hombre, fuera primero lleno del Espíritu Santo, fuera bautizado en agua por Juan Bautista, pero el Espíritu Santo vino sobre él, y como lleno del Espíritu hizo su ministerio. Eso es algo que me sorprende que hubiera pasado en el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces la pregunta hoy es, ¿cuánto conoces al Espíritu Santo? ¿Cuánto sabes de él? Y la siguiente pregunta es más profunda. ¿Cómo te relacionas con el Espíritu Santo? ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo haces una comunión con el Espíritu Santo? Consciente, de manera consciente. Antes de que Jesús partiera para los cielos, ¿qué prometió a sus discípulos? Que les enviaría al Espíritu Santo. Vamos a leerlo en Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, dice algunas cosas Jesús sobre el Espíritu Santo. Juan 14, 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué promesa más linda que Jesús hace acá? Jesús le promete a los discípulos, primero les dice que él ya se va a ir. Dice, estoy acá, estoy con ustedes, pero me voy a ir. Y los discípulos están tristes, dicen, pero ¿cómo? ¿Solo 3 años con nosotros? ¿A quién le gustaría tener a su papá y a su mamá solo 3 años en la vida? No, ¿por cuánto tiempo quieres a tu papá y a tu mamá? Ojalá no se muera nunca. Los queremos para siempre, ahí con nosotros. Y Jesús entonces está con los discípulos y el sentimiento de ellos, ¿cuál es? ¿Cuánto tiempo quieren a Jesús con ellos? Lo quieren todo el tiempo, pero Jesús les da esta terrible noticia: me voy. Pero les prometo algo, no los voy a dejar solos. Voy a enviarles ¿qué? Y esa palabra es muy importante meditarla. Otro consolador. ¿Qué quiere decir otro? En el griego hay 2 palabras que se usan para otro. Una palabra para otro es otro que es diferente a mí, pero es otro. Otra palabra en griego que es otro igual a mí. ¿Cuál creen que está usando? Ahí. Otro es una palabra que en griego es otro igual a mí. Otro consolador igual a mí. El Espíritu Santo, Jesús dijo, el Espíritu Santo será el otro. Yo ahora estoy con ustedes y los consuelo y estoy aquí con ustedes, pero ahora vendrá otro consolador, uno igual a mí, que me reemplazará a mí.
y dice varias cosas de él. Dice, la otra palabra es la palabra consolador. ¿Qué quiere decir consolador? En español, ¿qué quiere decir es consolador? ¿Alguien que da? Consuelo. ¿Y cómo da consuelo a alguien? ¿Puede alguien dar consuelo a distancia? Bueno, hoy en día con las comunicaciones sí. ¿Pero qué tiene que hacer? Comunicarse. Para dar consuelo tiene que comunicarse. Tiene que hablar, tiene que desarrollar confianza con la persona. Cuando alguien viene a pedirte a ti consuelo o buscar consuelo, ¿por qué lo hace? Porque está triste y ¿qué está buscando? ¿A cualquier persona? No, ¿a qué persona busca uno cuando quiere consuelo? La de más confianza, la que más conoce, la más cerquita. Esa es la persona que me puede dar consuelo. Y Jesús llama al Espíritu Santo el otro consolador. Una persona que puede consolarnos. Esa es la primera obra del Espíritu Santo en nosotros, es consolarnos. Ahora es interesante que esa palabra en el griego, siempre estamos acá los predicadores explicando griego, y los hermanos en la silla dicen, entonces para entender la Biblia tocará estudiar griego. Pues no es así. Se puede estudiar en español bien. Pero cuando se mira el griego, eso ayuda mucho a entender, porque al fin y al cabo nuestra Biblia en español es una traducción. Y a veces en la traducción pierde el valor de las palabras en originales. Y esa palabra consolador en el griego es una palabra que significa alguien que se pone al lado y aboga e intercede por esa persona. ¿Explico otra vez esa palabra? Consolador significa que alguien que se pone al lado, que habla por esa persona, que intercede y que la defiende. En un sentido, y hay otro versículo donde la Biblia, donde los traductores, esa misma palabra la tradujeron como abogado. Abogado. Es como un abogado, un intercesor, alguien que me defiende. El Espíritu Santo es el otro. En 1 Juan 2:1 dice que Cristo es nuestro abogado delante del Padre. Pero tenemos otro abogado en la tierra. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y también la Biblia dice que Él intercede por nosotros ante el Padre. El Espíritu Santo reinterpreta nuestras oraciones. Seguramente cuando estábamos orando por Samuel, el Espíritu Santo estaba reinterpretando la oración que nosotros estábamos haciendo, Samuel, por este niño en la situación de compleja, con 10 añitos, con cáncer. Y nosotros estábamos orando por Samuel. Pero seguramente el Espíritu Santo reinterpretó esa oración, porque acabo de enterarme que Samuel murió ayer. Y entonces, ¿cómo el Espíritu Santo tomó esta oración nuestra sin saber? Pues seguramente el Espíritu Santo la reinterpretó. Y así reinterpreta muchas oraciones que nosotros hacemos, que muchas veces no sabemos ni qué es lo que estamos orando o qué estamos pidiendo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Reinterpreta la oración. ¿Porque es qué? Porque es qué? El abogado, el intercesor, el consolador, el que se pone a nuestro lado. Qué hermoso. Qué hermoso es saber que tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuánto tú has apreciado el Espíritu Santo en tu vida? Yo creo que la mayoría de creyentes poco, muy poco. Apreciamos la obra del Espíritu Santo al lado nuestro. Entonces, cuando estés triste, cuando estés con un sentimiento de culpa o confundido, ¿a quién puedes acudir? ¿A quién puedes acudir? Al Espíritu Santo que está contigo. Puedes tener esa relación con el Espíritu Santo para encontrar, porque el Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios, va a usar su presencia en mi vida para darme, cambiarme. Tengo al Espíritu Santo ahí y puedo acudir al Espíritu Santo. Segundo, dice acá,
yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que, ¿qué? Para que esté con vosotros para siempre. La segunda cosa que el Espíritu Santo hace, aparte de consolar, es permanecer todo el tiempo con nosotros. Y el domingo pasado yo les estaba hablando un poco de algunas iglesias cristianas que enseñan que el Espíritu Santo se va cuando uno peca. Y toca hacer que vuelva otra vez. Y por eso algunas canciones, hay que tener cuidado con las canciones cristianas, porque a veces están mal puestas, pero algunas canciones cristianas dicen, oh ven Espíritu Santo, oh ven Espíritu Santo. No, yo no voy a cantar otra vez, oh ven Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está en mí, ya no necesito que venga, está en mí. Y el saber que la Biblia me habla de que Jesús prometió que estará con vosotros para siempre, me da una profunda seguridad y una profunda tranquilidad. Y además, como vamos a ver un poquito más adelante, su permanencia es garantía de la salvación eterna, que es otro tema que en las iglesias cristianas se enseña, en muchas iglesias cristianas se enseña que la salvación se puede perder. No es así, no es así. ¿Cómo puede perderse algo que no lo construí yo, que no depende de mí, que depende únicamente de Cristo y del Espíritu Santo? Entonces esa es su segunda cosa que vemos aquí, esté con vosotros para siempre. Entonces, hermanos, cuando nos sintamos solos, ¿qué podemos pensar? Cuando te sientas solo, ¿qué puedes recordar? El Espíritu Santo está conmigo. Cuando estás en un hospital ahí sentado solo y tu familiar está dentro y estás angustiado, ¿qué puedes pensar en ese momento? El Espíritu Santo está conmigo, Él está aquí. Y el Espíritu Santo trae la presencia de Jesús, trae la presencia de Dios a mi vida. Él está conmigo, no estoy solo. El Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Saben qué quiere decir aleluya? Alabado sea Dios por esto tan hermoso. ¿No les parece lindo esto? Pensar en esto. No estamos solos, nunca jamás estamos solos, nunca. Puedes estar en el valle de la muerte, nunca estás solo. Estás con el Espíritu Santo en tu vida, allí para siempre. En tercer lugar dice acá también, versículo 16, dice, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no lo puede recibir? Porque no le ve ni le conoce. Pregunta, ¿nosotros le vemos? ¿Y le conocemos? Sí. No con los ojos físicos, no, porque el Espíritu Santo no se puede ver con ojos físicos, pero se puede ver con los ojos de la fe. ¿Sí? ¿Lo has visto obrando en tu vida? ¿Lo has visto hablando? ¿Lo has visto acompañándote? ¿Lo has visto dándote fuerza? ¿Lo has visto haciendo milagros en tu vida? ¿Lo has visto al Espíritu Santo proveyendo cosas que tú jamás hubieras pensado? Eso es lo que significa aquí ver. El creyente lo ve y lo conoce. Por eso la pregunta hoy aquí es, ¿cuánto conoces al Espíritu Santo? ¿Cuánto eres consciente del Espíritu Santo en tu vida? Ahora, fíjese que aquí dice, el mundo no lo puede recibir. ¿Eso significa qué cosa? ¿Que todos tienen el Espíritu Santo? No. Incluso aquí en este salón puede haber personas que no tengan el Espíritu Santo. Y habrá usted que mirarse y mirar dentro de su propia vida. Y si usted entregó su vida a Cristo realmente y sus pecados han sido perdonados, usted tiene el Espíritu Santo y eso hace la diferencia en el sentido de la vida, en la esencia de la vida, de cómo vives la vida. Y aunque un cristiano se pueda sentir en algún momento triste, angustiado, ¿qué puede saber? El Espíritu Santo está conmigo y eso hace la diferencia. Y posiblemente tú sientas mucho vacío en tu vida y sientas mucha soledad. Y la respuesta es porque nunca has tenido al Espíritu Santo en tu vida. Revísate. Puedes haber venido 20 años a esta iglesia.
Puedes tener el título de cristiano y no tener al Espíritu Santo en tu vida. Porque tener al Espíritu Santo es una experiencia propia, personal. No es un rito religioso, sino es una experiencia personal. Y por eso dice acá, no, el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Vosotros le conocéis. ¿Qué significa eso? Y también lo llama el Espíritu de verdad. Significa que podemos tener comunicación con el Espíritu Santo, relación. Que Él viene para hablar con nosotros, para relacionarse con nosotros, el Espíritu Santo. Y Él quiere mostrarnos la verdad, llevarnos al Señor Jesucristo, llevarnos al Padre, reinterpretar nuestras oraciones, producir consolación, producir fortaleza, obrar. La obra del Espíritu Santo es inmensa. Es más, sin la obra del Espíritu Santo, ningún cristiano podría vivir. Voy a repetir eso. Sin la obra del Espíritu Santo, ningún cristiano podría vivir en esta tierra. Nuestra vida depende de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso dice acá, al final del versículo 17, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí hay dos palabras muy importantes. Una palabra dice mora con vosotros y la otra dice mora y estará. ¿Estará qué tiempo es? Futuro. Estará. Y usa otra palabra en vosotros. Y en el griego es así, las palabras son así. Son con y en, que son diferentes. ¿Qué significaba eso en ese momento para los que Jesús le estaba diciendo a los apóstoles? ¿Qué significaba? ¿Qué es estar con y cuál es la diferencia de estar en? Estar con, al lado. Estar en, adentro. Entonces Jesús les dijo, por ahora el Espíritu Santo está con ustedes. Está alrededor de ustedes. Pero muy pronto estará, ¿qué? En ustedes. ¿Y cuándo pasó eso? Cuando Jesús se fue y el Espíritu Santo vino y entró a los apóstoles. Antes no lo tenían adentro, pero después de que el Espíritu Santo vino, entró a ellos. Y hoy, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Con nosotros o en nosotros? En nosotros. Eso es más maravilloso. No es que está al lado, no es que me está rodeando, lo cual es, si así fuera, sería maravilloso. Pero es que no está rodeándome, no está al lado. ¿Está dónde? En mí. Mírate al pecho. Mírate al pecho. Y piensa, aquí está viviendo el Espíritu Santo conmigo. No está lejos. No es una idea, no es algo que tú puedas pensar, pero es que no lo siento. No, ahí está. Si has recibido a Cristo, el Espíritu Santo, ahí está contigo. Por eso es tan importante entender esto. Morará en vosotros. El apóstol Pablo lo explicó en el libro de Efesios. Miremos Efesios capítulo 1. Efesios 1. Efesios 1. Y leamos el versículo 13. Efesios 1, 13. Y es linda esta porción de Efesios 1, de los versículos 13 al 14, porque habla de la Trinidad, de lo que el Padre hizo, de lo que Jesús hizo, el Hijo de Dios, y termina con lo que el Espíritu Santo hace. Y en el versículo 13 dice, en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, mire las dos cosas importantes para ser salvo. ¿Cuáles son? Oír el evangelio y ¿qué? Y creer. Y Romanos dice, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Pues una persona para ser salvo necesita que alguien venga y le comparte, le hable. Y con lo que escucha el evangelio, cree.
Y por eso dice aquí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis ¿qué? Sellados. ¿Con qué fuimos sellados? Con el Espíritu Santo de la promesa de Jesús en Juan 16. En Juan 16. Cuando yo voy a hacer un negocio y voy a comprar algo, ¿qué es lo que sella el negocio? Hoy en día, ¿qué es lo que sella un negocio? Un contrato que se firme y se lleva a la notaría y queda autenticada las firmas, y ya eso es seguro. Si usted se retracta, pierde todo. Sí, estamos aquí haciendo un negocio de 50 millones y yo firmo un contrato y le doy 5 millones de adelanto y firmamos el contrato. El contrato y los 5 millones son ¿qué? La seguridad. En el caso del contrato entre Dios y nosotros, donde Dios nos da la salvación, donde Dios nos da promesas y nos dice, esto es lo que voy a hacer en la eternidad por ustedes, y esto es lo que voy a hacer mientras que usted está en la tierra. ¿Cuál es la garantía de que eso sí se cumplirá? El contrato es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces pregunto, ¿quién garantiza que todo lo que la palabra de Dios dice se va a cumplir? ¿Quién lo garantiza? El Espíritu Santo de nosotros. Es la garantía. Si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, estoy seguro que Dios va a cumplir sus promesas y que Dios va a hacer, como dijo el apóstol Pablo, la buena obra que él empezó, la terminará hasta el día de Jesucristo. Y la garantía de que eso se va a suceder, ¿cuál es? El Espíritu Santo en mi vida. ¡Wow! ¡Qué inmenso es esto! De pensar en lo que el Espíritu Santo significa en la vida de nosotros. Por eso dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, el adelanto. Imagínense, si ese es el adelanto es el mismo Espíritu Santo. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es un negocio, es un contrato. Está usando la figura de un contrato. La posesión adquirida se compró. ¿Quién tiene propiedad aquí en la tierra? ¿Tiene un apartamentico, una casa en propiedad? Levante la mano, los que tienen una propiedad aquí en la tierra. Pero levántela sin vergüenza. Eso no es ninguna vergüenza. Bueno, muy bien, qué lindo. Pero vi muchas manos, ya puede bajar la mano en la emoción suya. Ya puede bajar la mano. Pero vi muchas manos que no tienen una propiedad aquí, en esta tierra. Ahora, levanten las manos los que tienen una propiedad en los cielos. Un lote en los cielos, una propiedad en los cielos. ¿Santiago no? ¿Ani? Wow, vi muchas manos levantadas. Pero les pregunto, ¿y qué garantía hay de eso? ¿Cuál es la garantía de eso? De que sí van a recibir de que Dios no los va a tumbar, que el negocio salió fallido, de que cuando llegaron allá todo era mentira. ¿Cuál es la garantía? El Espíritu Santo aquí en la tierra, en mi vida, viéndolo, conociéndole, es mi garantía. Si esto sí es real. ¿Se fijan la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Sí, es real. Esa es mi realidad. Sí, lo tengo. Lo tengo. Pasemos ahora a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Versículo 7. Vamos a leer desde el versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Esto que les va a decir no se los dijo antes porque él estaba con ellos, les dice. Pero ahora que se va a ir, voy al que me envió.
y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Entonces el Señor Jesús les dijo, yo me voy a ir. Y nadie le preguntó qué, para dónde va, sino que ¿qué hicieron? Se pusieron tristes. Ay, se va. Ni siquiera preguntaron para dónde, sino, ay, se va. Porque para dónde va a decir Jesús que si ellos se hubieran preguntado y Jesús les hubiera explicado, no se habían llenado de tristeza. Y esto es lo que les está explicando. Entonces les dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Esta es la verdad. Os conviene que yo me vaya. ¿Cómo es eso? O sea que ellos no estaban mal poniéndose tristes. Sí. Entonces, ¿cómo deberían estar? Contentos. Jesús se va, estoy contento. Pero ellos no entendían por qué podían ponerse contentos. Ahora Jesús les va a explicar. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Pensemos un momentico en esto. Me hace pensar qué es lo que Jesús está diciendo. Como que Jesús está diciendo, es más conveniente que me vaya porque va a venir ¿qué? ¿Y eso qué significa? Pareciera como si Jesús estuviera diciendo, es mejor el Espíritu Santo que yo, ¿cierto? Pareciera que es lo que está diciendo. Pareciera que está diciendo, mejor yo me voy y a ustedes les conviene que venga el Espíritu Santo. Es mejor que yo me vaya. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta. Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿estaba en los discípulos o estaba con ellos? Con ellos. Pero cuando el Espíritu Santo viniera, ¿dónde estaría? ¿Y qué es más conveniente? ¿Tener a Jesús conmigo o tener al Espíritu Santo en mí? ¿Qué es más conveniente? Ahí está la respuesta. Entonces Jesús dice, les conviene. Yo estaba con ustedes, me voy. Pero vendrá el Espíritu Santo y estará ¿qué? En ustedes. Entonces, ¿les conviene que venga el Espíritu Santo o no? Les conviene. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Que ahora vive. Entonces Jesús tenía razón. Les conviene que yo me vaya. Dice. ¿Y por qué les conviene? Bueno, mire lo que el Espíritu Santo va a hacer. 8 versículos. Cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En pocas palabras, lo que el Espíritu Santo va a hacer, le dice a los discípulos, es que cuando Él venga y ustedes empiezan a predicar la palabra de Dios, ¿qué va a hacer Él en las personas? Les va a dar el convencimiento de que son pecadores, de que merecen el juicio de Dios, pero que Cristo vino y murió por ellos. ¿Quién convence a las personas de la necesidad de ser salvo? ¿Quién convence a una persona de que debe entregar su vida a Cristo? Cuando tú predicas, ¿tú convences a alguien? Yo he convencido personas, pero acá en la mente. ¿Y los convenzo en qué sentido? Los convenzo en el sentido de que yo hablo, converso, discutimos, la persona me hace preguntas, me pone dificultades y yo empiezo a explicarle y como se dice coloquialmente, le destrozo todos sus argumentos y le muestro que lo que yo estoy diciendo es así y la persona queda convencida. Oiga, sí, finalmente la persona dice, ¿sabe que sí? Tiene usted razón, tiene lógica. Y la verdad es que yo he tenido esa experiencia con personas. Recuerdo un joven que venía a consejería aquí enviado por alguien más, universitario, muy perdido, con muchos conflictos en su vida. Pero después de unas cuantas sesiones, él llegó al punto en que me dijo, ya lo entiendo. Entiendo cuál es mi situación y entiendo por qué Jesús vino a morir y entiendo que yo debo entregar mi vida a Él. ¿Ya? ¿Lo convencí o no?
Sí, evidentemente lo convencí. Pero ¿sabe qué pasó con ese joven? Nunca creyó. Se entendió todo, pero ¿sabe qué fue lo último que me dijo? El último día que estuvo aquí conmigo, me dijo, pero no estoy listo para eso. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué le faltó? No le sirvió el convencimiento mío aquí en la mente, porque necesitaba el convencimiento ¿de quién? Del Espíritu Santo en su vida. Y ese no lo puedes lograr ni tú ni yo. Nos toca compartir la palabra de Dios a otros. Y es bueno convencerlos de la necesidad que tienen. Sí, esa es nuestra labor. O sea, destrozarles la cabeza y hacerles entender y ver que son pecadores, merecen el infierno y que necesitan a Jesucristo. Eso lo tienen que comprender y yo debo ser un instrumento para que lo entienda. Entiéndalo, por favor. Y sí, esa es la labor mía como testigo. Pero aparte de llevarlo a que la mente lo entienda, no puedo hacer nada más. ¿Cuántos están orando aquí por familiares muy cercanos que no han creído? ¿Están orando o no? ¿Les han predicado la palabra? No dejen de hacerlo. No digan, yo ya le compartí, él ya sabe. No, sigue hablando. Las oportunidades que él te dé, sigue, para que esa persona necesita seguir escuchando el evangelio. ¿Pero tú puedes convencerlo? No, no puedes. ¿Quién hace esa obra? Entonces, ¿qué puedes hacer? Orar, que el Espíritu Santo traiga convencimiento a esa persona, que el Espíritu Santo, Él convencerá a los pecadores para allí. ¿Quién nos convenció a nosotros? ¿Quién tocó mi corazón en esa ocasión cuando escuché por primera vez el evangelio? ¿Y quién me conmovió? ¿Quién me hizo sentir esa necesidad y me hizo ver, uy, soy un terrible pecador y necesito a Cristo? ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Y ahora cada vez que peco, ¿quién me convence que está mal lo que estoy haciendo? Sigue el Espíritu Santo haciendo esa obra de convencimiento. Antes de que yo era cristiano, hacía pecados y ¿qué pasaba? No me interesaba, no me importaba. Y cuando una persona que dice ser cristiana comete pecados y no siente nada, no le importa, ojo, revise, porque posiblemente no tiene al Espíritu Santo. Porque el verdadero creyente, ¿qué hace el Espíritu Santo en él? Lo sigue convenciendo, lo sigue haciendo mal, le sigue haciendo, sintiéndose mal. Puede que yo no me arrepienta, pero me hace sentir mal. Me sigue y puede que dure 1 año y 2 años, como la historia de un hermano mío que duró varios años alejado de Dios y se entregó a las tomatas y todo eso cuando yo lo había visto como había dado frutos de salvación. Y una vez que se restauró y volvió porque Dios lo volvió, yo le pregunté, y hermano, ¿y qué pasó cuando usted estaba en todo eso? ¿Qué? Me decía, no, es que yo tomaba más porque me sentía cada vez más mal. Ya, Dios me llamaba y me hacía sentir mal. Y yo decía, ay, gloria a Dios, estaba el Espíritu Santo ahí. Y fue que usted sigue haciendo mal, pero el Espíritu Santo lo sigue haciendo sentir mal y convenciéndole de pecado. Ah, bueno, gloria a Dios, es una muestra de que soy un verdadero creyente, ¿verdad? ¿Cuántos acá se sienten mal con el pecado? Ah, son creyentes todos, porque el Espíritu Santo me hace sentir eso y sigue haciendo esa obra de convencer. Por último, dice acá también, versículo, ¿dónde vamos? 12. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Imagínense Jesús enseñando toda la sabiduría del cielo. No, pues le explota la cabeza a esos pobres, como dijo Santiago hoy hablando que, no, es que me explota la cabeza, esa expresión la uso del cielo. Me explota la cabeza pensar en todo esto, lo que implica es, imagínense Jesús le hubiera botado así todo el conocimiento a ellos, no, les explota la cabeza. Jesús les dice, yo sé que ustedes no hubieran podido sobrellevar, versículo 13, ¿pero qué? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es esa otra obra del Espíritu Santo? Guiarnos a la verdad, guiarnos, conducirnos a encontrar la verdad de Dios y afirmarnos en ella. Yo me sorprendo de pasajes que yo leo y por primera vez no los entiendo. Y empiezo a estudiar y a orar y a mirar y de pronto, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado algunas veces, que es como si en algún momento como que la mente mía se abriera y de pronto lo comprendo todo. Ya, wow, acá dice esto y es por esto y por esto, y empiezo a ver otros versículos y todo coordina y digo, sí, wow, esto es impresionante y quedo así. ¿Qué les ha pasado? No, veo que no mucho. ¿Les ha pasado? Es que si no les pasa, entonces no están permitiendo al Espíritu Santo que o tal vez no están dedicando tanto tiempo a estudiar la Biblia. Porque si uno no estudia, pues no le va a pasar eso. Pero si uno tiene tiempos en la palabra de Dios y permite al Espíritu Santo abrir su mente, wow, va a empezar a entender grandes cosas de la verdad de Dios y aprender a conocer al amado Dios que tenemos. Y note que dice que el Espíritu Santo va a hablar ¿de quién? De Cristo, porque tomará de lo mío y o sea, todo lo que él quiso decirles a los apóstoles, pero que no podían sobrellevar, lo está enseñando. Entonces pregunto, ¿Jesús nos sigue enseñando? Sí, ¿cómo? Por el Espíritu Santo. Ahora Jesús nos sigue enseñando, pero el Espíritu Santo es el que toma las palabras de Jesús y nos las sigue diciendo. ¿Y Jesús de quién las recibió? Acuérdense que muchas veces Jesús dijo, lo que yo digo no son palabras mías, son del Padre. Entonces el Espíritu Santo está haciendo ese canal, trayendo la voluntad del Padre, las palabras de Jesús a nuestras vidas. Qué tan hermosa la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Trayendo, iluminándonos. Y la otra cosa, 7, es que Él nos conforma a Cristo, porque dice ahí que toma de lo mío y lo hará saber. La función del Espíritu Santo es trabajar en nuestras vidas para ayudarnos a parecernos ¿a quién? ¿Al Padre? ¿A Cristo? ¿O a Él mismo, al Espíritu Santo? ¿A quién? A Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque Cristo fue el que se hizo hombre para recuperar la imagen perdida, dañada por el pecado, para que nosotros, 1 Corintios 15, lleguemos a ser como Él, 1 Juan 2, que lleguemos a ser como Él, recuperar la imagen de Cristo. Por eso el Espíritu Santo trabaja para hacernos a la imagen de Cristo, el hombre perfecto, para que nosotros algún día lleguemos a ser como Él, pero estamos en el proceso, pareciéndonos cada día más a Cristo. Finalmente, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo hizo en la gran obra del plan de salvación y de redención para el hombre? Hizo muchas cosas. Solamente voy a decir algunas. La primera, ya puedes pasar esta. La primera, inspiró toda la Biblia. ¿Quién inspiró la Biblia? ¿Quién? El Espíritu Santo. La Biblia, no este libro, no el papel ni la tinta de letras, porque en ese sentido este es un libro como cualquiera, sino el mensaje que tiene la Biblia, las palabras exactas y lo que Dios quería transmitir. ¿Quién hizo la obra de llevar a más de 40 autores de la Biblia a escribir el mensaje de Dios acá? ¿Quién? Y eso que los autores, uno, el primero y el último, tiene una diferencia de ¿cuántos años? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos años hay de diferencia entre el primer escritor de la Biblia y el último? ¿Quién fue el primer escritor de la Biblia? Moisés. ¿Quién fue el último escritor de la Biblia? Juan.
¿Y cuánta hay de diferencia entre Moisés y Juan? 1600 años. Y a través de 1600 años, Dios escogió más de 40, 50 hombres para escribir la Biblia. Y lo que tenemos hoy es un solo pensamiento. ¿Por qué? Porque es un solo autor, pero el Espíritu Santo fue guiando a cada escritor de la Biblia para escribir lo que el Espíritu Santo quería que escribiera, que era el mensaje de Dios para nosotros. Y tenemos este maravilloso libro. ¿Quién hizo posible este maravilloso libro? El Espíritu Santo. Inspiró. Inspiró quiere decir traer el mensaje de Dios al escritor y usar su personalidad y su forma de hablar y de escribir y ponerlo de manera maravillosa. En segundo lugar, el Espíritu Santo capacitó a los discípulos. Cuando los discípulos, Jesús les dijo, tienen que ir a predicar, pero ahora vayan solos, ¿cómo se habrán sentido? ¿Cómo se habrán sentido? Cuando Jesús los mandó de 2 en 2, vayan de 2 en 2. Y lo mismo que aprendieron de mí, vayan y prediquen. ¿Cómo se habrán sentido? ¿Ya no estaban con Jesús? ¿Cómo se habrán sentido? ¿Qué creen ustedes? ¿Con mucha valentía y ánimo y ganas? Un poquito de temor, un poquito pensativos, ¿cómo va a ser esta experiencia? Pero mire lo que Jesús les prometió. Marcos capítulo 13, versículo 11. Marcos capítulo 13, versículo 11. Marcos 13, 11. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. ¡Wow! Esto es increíble. Jesús les dice, ustedes vayan y prediquen, pero no se preocupen. Ni piensen qué es lo que van a decir. Ni se preocupen cómo lo van a decir. Tranquilos, vayan. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y les dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces los discípulos se fueron y predicaron convencidos de que el Espíritu Santo que estaba con ellos les iba. ¿No te ha pasado a ti que estás hablando con alguien del Evangelio y de pronto estás hablándole algunas cosas, explicándole algunas cosas que ni habías pensado? ¿Te ha pasado? Y que de pronto el Espíritu Santo te trae versículos que tú ni habías recordado. Y que de pronto te trae el Espíritu Santo argumentos y cosas para decirle a la persona que tú después dices, wow, eso fue maravilloso. Y tú no puedes decir, uy, soy increíble. No, porque no es nada mío. No fue, ay, yo, tan inteligente, uy, que cómo recordé y cómo fui capaz de hablar con esa persona. Lo destrocé en los argumentos. No puedes decir eso. Porque ¿quién lo está haciendo? El Espíritu Santo. ¿No nos da eso, hermanos y hermanas, ánimo para seguir predicando la palabra? ¿Qué dicen ustedes? ¿No nos da eso ánimo para seguir predicando, compartiendo con familiares difíciles, con compañeros de trabajo que usted dice, nosotros nos llenamos de esos argumentos, este nunca va a creer? ¿Quién dijo que usted es juez para decir quién cree y quién no cree? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar y permitir que el Espíritu Santo nos use para hablar la palabra de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y por último, el Espíritu Santo también apartó a personas para el ministerio. Hizo un llamado especial para dedicarse al ministerio. Y tenemos el ejemplo de los diáconos, los primeros 7 diáconos. Y tenemos el ejemplo de Esteban, cómo fue dedicado por Dios para ir y llevar, y murió apedreado. Tenemos el ejemplo de Pablo y Bernabé, cómo el Espíritu Santo los llamó y los mandó a los viajes misioneros. Esa es una obra del Espíritu Santo. Y yo recuerdo muy bien, era jovencito,
cuando yo sentí el llamado del Espíritu Santo al ministerio. Yo lo sentí, yo lo oí, yo lo vi en mi propia vida. Yo era jovencito, 16 años tal vez tendría, cuando escuché el llamado del Espíritu Santo al ministerio, a dedicarme a la obra. Y no se sucedió inmediato, no porque necesitaba madurar, necesitaba capacitarme, necesitaba aprender, necesitaba muchas cosas que el Espíritu Santo hizo. Y un día yo pensé, cuando ya estaba casado con mi querida esposa, y yo pensé, ya es el tiempo del llamado que Dios me hizo. Y entonces le dije a mi esposa, ya, este es el llamado del Espíritu Santo, me llamó y yo, vamos a la obra. Y ella, no, yo no. No. Y me dio 50 razones para que no. Y obviamente si la esposa no está con uno, no hay nada, porque esa es una muestra de que Dios está conmigo. Entonces yo en esa ocasión pensé, me desanimé y dije, no soy llamado a la obra. Entonces pues seguí sirviendo al Señor, pero no esté llamado a dedicarme tiempo completo a la obra. Pues de profesión soy contador, entonces me dediqué a seguir trabajando y pues predicaba en la iglesia y servía, pero en el tiempo limitado que tiene una persona que tiene trabajo. Y yo, aquí un día, cuando yo pensaba que ya no, Dios hizo las cosas, transformó todo y puso en el corazón de mi esposa. Y cuando ella me dijo, yo recuerdo cuando ella me dijo, ya, ese es el tiempo. Y yo le dije, no, ya no. Yo ya estoy asustado. Yo ya no quiero, ya creo que no. Y recuerdo muy bien cómo Dios en 4 o 5 meses movió todas las cosas para obligarme a mí a decir, sí, Señor, lo voy a hacer, voy a confiar en ti. Y eso fue hace un poquito más de 20 años, cuando el Señor nos llamó al ministerio y pudimos dedicarnos tiempo completo a la obra. ¿Quién hizo esa obra? No yo. Yo no estoy aquí porque soy el mejor, el más capacitado y hice tantas cosas para merecerme. Como un hermano me dijo, usted se merece estar allá en el púlpito. Y yo le dije, ¿merezco? No merezco nada. Yo lo único que merezco es el infierno, la condenación eterna. Uy, no diga eso, hermano. Si eso es lo que merezco. Pero su gracia me ha capacitado. ¿Y quién hizo esa obra? Ahora yo te pregunto a ti. ¿Tú, el Espíritu Santo, te ha llamado? ¿Te ha dicho algo el Espíritu Santo a tu vida? ¿Para qué te quiere? ¿Tienes un llamado? ¿Has escuchado la voz del Espíritu Santo diciéndote te quiero en este ministerio, haciendo este servicio para Dios? Te quiero aquí. ¿Has escuchado el Espíritu Santo llamándote? Tu corazón está sensible a la voz del Espíritu Santo que te llama y te dice, te quiero acá, te quiero sirviendo acá. Yo espero que le conozcas más al Espíritu Santo y que escuches más la voz del Espíritu Santo y te dejes guiar por el Espíritu Santo de Dios. Hubo un evento que cuando lo leí, lo estudié, me marcó mucho acerca del Espíritu Santo y está en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, una historia. Versículo 18. Hechos 8, 18. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo le impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Bueno, en la historia, ¿quién era Simón? Simón, versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. ¿Quién era Simón? Un convertido nuevo, ¿verdad? Un nuevo convertido, se bautizó y seguía a Felipe y lo escuchaba, pero todavía no sabemos quién era Simón. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia
en aquella ciudad. ¿Qué era? Un brujo. Ahí dice mago, pero en realidad es brujo, hacía brujería. Que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Cómo los engañaba? Con brujería. Y los engañaba. Y todo, wow, este hombre es de Dios. Pero ahora Simón se convierte, cree en Cristo y se bautiza y sigue a Felipe. Pero comete una gran equivocación porque no entiende. Todavía le falta entendimiento. Comete una equivocación muy grave. ¿Cuál es la equivocación muy grave? Piensa que se puede comprar ¿qué? El poder del Espíritu Santo con dinero. Y les ofrece dinero a los apóstoles. Dice, mire, ¿cuánto quieren? Y denme ese poder. ¿Qué es lo que Simón quiere? ¿Qué es lo que Simón quiere? El poder. Simón quiere el poder. Porque se da cuenta que el Espíritu Santo es poderoso. Y se da cuenta de las cosas grandes que hace. Y Simón quiere el poder. ¿Y está dispuesto a qué? A pagar. ¿Qué le dice Pedro? ¿Qué le dice Pedro? Sí. Versículo 22, 21. No, perdón, 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Así le habrá dicho? ¿En ese tono? Tu dinero perezca contigo. ¿Cómo le habrá dicho? Tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Suavecito, ¿no? Le dijo. Bueno, mis hermanos, yo me atrevo a decir que hoy en día en medio de las iglesias cristianas hay mucho Simón. Mucho Simón. En iglesias que se llaman cristianas, tituladas, hay mucho Simón que piensan que pueden tener el poder de Dios para hacer lo que ellos quieren y se ufanan del poder de Dios que ellos tienen. Pero mi Biblia me dice todo lo contrario. Mi Biblia dice que el poder de Dios no se puede comprar. El poder del Espíritu Santo. Entonces la pregunta aquí no es ¿cuánto tú tienes del Espíritu Santo? No, esa no es la pregunta. Es equivocada. Es equivocada preguntar ¿cuánto tienes tú del Espíritu Santo? Y respóndanme, hermanos, ¿cuánto tienen ustedes del Espíritu Santo? Esa no es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de mí? Esa es la pregunta correcta. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de mí? Porque la obra del Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que el apóstol dijo a todos los creyentes como una orden acerca del Espíritu Santo? En Efesios 5. Sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántos aquí quieren ser llenos del Espíritu Santo? Vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo consiguen? ¿Negociando con Dios? O yo muriendo a mí mismo y yo diciendo al Espíritu Santo, toma todo mi ser y lléname. Esa es una oración que yo hago todos los días. Señor, soy débil, soy pecador. Quebrántame, lléname con tu Espíritu. Lo necesito, por favor, lléname con tu Espíritu. Esa sí es la posición correcta. Necesito todos los días, doblegarme ante el Señor y pedir al Espíritu Santo que llene mi vida para que yo pueda vivir la vida de Cristo. ¿Sin el Espíritu Santo es posible vivir la vida de Cristo? Hermanos, otra vez, respóndame si es cierto o no. ¿Sin el Espíritu Santo es posible vivir la vida de Cristo en mí?
No, no es posible. No es posible. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cómo puede el Espíritu Santo que vive en mí? Me hago preguntas. ¿Cómo puedo usar mi cuerpo ya que es su templo? ¿Se acuerdan que vimos eso el domingo pasado? Que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo puede el Espíritu Santo usar mi cuerpo ya que es su templo? ¿Cómo puede el Espíritu Santo llenarme de esperanza ya que Él me ha sellado para la eterna redención? ¿Cómo puede Él usar los dones que Él me ha dado para servirlo a Él en esta tierra y no desperdiciar mi vida en las bajezas y en las banalidades y en las bobadas de este mundo? ¿Cómo puede el Espíritu Santo ayudarme a usar los dones espirituales para servir al Señor? ¿Cómo puede el Espíritu Santo trabajar en mi vida para hacerme cada día más parecido a Cristo? ¿Cómo puede el Espíritu Santo usarme para seguir hablando a todo el que se me atraviese, hablarle de Cristo? Al que está sentado en el hospital ahí esperando, al que está en la fila, en el bus, en el Transmilenio cuando voy. ¿Cómo puedo hablarle a esa persona? ¿Cómo puedo hablarle a mi primo que es tan agnóstico y ateo y tan difícil? ¿Cómo puedo hablarle? Esa es la pregunta. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ayudarme a mí a ser testigo? ¿Cómo puedo honrar al Espíritu Santo? ¿Has pensado? ¿Te gustaría honrar al Espíritu Santo en tu vida? ¿Sí o no? ¿Quiénes quieren aquí honrar al Espíritu Santo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Pues reconociendo las cosas que Él ha hecho y viviéndolas. Por ejemplo, ¿quién inspiró la Biblia? Entonces yo debo amar la Biblia que Él inspiró. Eso es honrar al Espíritu Santo. La Biblia nos dice, no contristéis al Espíritu Santo que vive en ti. ¿Cómo se contrista al Espíritu Santo? Por una vida desastrosa, pecaminosa, aún siendo cristiano. Viviendo en mi propia vida, en mis propios pensamientos, contristo. ¿Cómo vive? Entonces el Espíritu Santo vive de diferentes formas en las personas. En unos el Espíritu Santo vive muy contento, pero en otros vive muy triste, contristado, dice la palabra de Dios. Portándonos como hijos de Dios, honro al Espíritu Santo, testificando de Cristo y experimentando eso que les he contado, que ese experimento, wow, ¿cómo fue que yo dije todo eso? No lo entiendo, pero el Espíritu Santo lo hizo. Eso es honrar al Espíritu Santo, amando a los hermanos con el amor que solo el Espíritu Santo nos puede dar, orando unos por otros e intercediendo, sabiendo que el Espíritu Santo traduce y lleva mis oraciones, porque eso dice la palabra de Dios. Y la última cosa, con estas de verdad termino, dice en Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia, la última forma en que puedo honrar al Espíritu Santo, en Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 17 dice, Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién es el Espíritu y quién es la esposa en este versículo? ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Quién es la esposa? La iglesia de Cristo, todos nosotros. La iglesia y la esposa se juntan y ¿qué dicen? Ven, Señor Jesús. Él ha prometido volver, ¿verdad? ¿Cuántos esperamos a la venida del Señor Jesús? Si viniera hoy, ¿estás listo? ¿Estás listo? La forma de estar listo es tener al Espíritu Santo en tu vida, tener a Cristo en tu corazón, arrepentirte de tus pecados. Espero que el Señor llene nuestros corazones con estas verdades de su palabra. Amén.